Imagina esta escena. Dos personas muy queridas para ti, tal vez tus propios padres, tus abuelos o dos amigos de la infancia, se sientan frente a ti y comienzan a contarte una historia que consideran fundamental. Ambos hablan del mismo personaje, tu bisabuelo. Sin embargo, mientras uno insiste en que su vida se desarrolló en un lugar específico, con fechas precisas y una descendencia clara, el otro ofrece detalles completamente distintos. Nombres diferentes, lugares que no aparecen en la primera versión, incluso trayectorias vitales contradictorias. ¿Qué haces con esa información? ¿A cuál de los dos le das la razón? ¿Los enfrentas directamente y les dices que alguno debe estar equivocado? ¿O decides, con una mirada más profunda, que tal vez ninguno de los dos está mintiendo, sino que cada uno está contando una versión distinta de lo que aquel ancestro representó para su vida y su memoria? Este pequeño ejercicio de imaginación nos ayuda a acercarnos a un dilema que atraviesa la lectura de los evangelios: el problema de las genealogías de Jesús según Mateo y Lucas. A primera vista, ambas genealogías parecen cumplir la misma función: situar a Jesús dentro de una larga cadena de ancestros. Pero cuando miramos de cerca, descubrimos que los nombres no coinciden, que las ramas del árbol apenas se tocan, y que lejos de ser dos copias de un mismo registro civil, parecen dos narraciones distintas, cada una con intenciones diferentes. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los evangelistas presentan versiones tan distintas de un aspecto que en teoría debería ser objetivo? ¿A quién debemos creerle? Y aún más provocador, ¿por qué la Iglesia, que ha defendido durante siglos la unidad de la Escritura, apenas habla de estas contradicciones? Hoy vamos a sumergirnos en este tema no desde una perspectiva de ataque gratuito a la fe, sino como un viaje de comprensión filosófica, espiritual e histórica. Porque como sugería Baruch Spinoza, uno de los grandes pensadores del siglo XVII, no se trata de destruir la religión, sino de liberarla de las cadenas del dogma para poder encontrar en ella una sabiduría viva, una enseñanza que resuene con nuestra experiencia humana. Y dos genealogías, dos mundos. Mateo abre su evangelio con una lista muy precisa de nombres. Empieza con Abraham, el patriarca del pueblo judío, y va recorriendo la historia hasta llegar a Jesús. En medio incluye a David, el rey por excelencia, a Salomón, a Josías y finalmente a José, el esposo de María. Lo hace con una estructura perfectamente calculada, 3 bloques de 14 generaciones cada uno. ¿Por qué 14? La respuesta está en la tradición judía. En hebreo, las letras del nombre David suman numéricamente 14. De este modo, Mateo no solo está contando una sucesión de nombres, sino que está construyendo un mensaje simbólico. Jesús es el heredero legítimo de la casa de David. Su evangelio, dirigido principalmente a judíos de la época, buscaba mostrar que Jesús cumplía las expectativas mesiánicas de Israel. Ahora pasemos a Lucas. Su evangelio no comienza con una genealogía, la coloca más adelante, después del bautismo de Jesús. Además, la organiza en sentido inverso, no desde Abraham hacia adelante, sino desde Jesús hacia atrás. Y sorprendentemente, no se detiene en Abraham. Continúa hasta Adán, y desde Adán hasta Dios. La diferencia es abismal. Mientras Mateo sitúa a Jesús dentro de la historia particular del pueblo de Israel, Lucas hace una afirmación universal. Jesús no es solo hijo de David, ni siquiera solo hijo de Abraham. Es hijo de toda la humanidad, hijo de Adán, hijo de Dios. Su misión, por tanto, no es únicamente la redención de un pueblo, sino la reconciliación de toda la especie humana. Este contraste nos abre ya una primera puerta de reflexión. Lo que parecía una contradicción factual
puede ser entendido como un mensaje teológico distinto. Dos mundos, dos públicos, dos intenciones. Segundo, las contradicciones que nadie quiere explicar. Hasta David, las dos listas de Mateo y Lucas coinciden de forma aproximada, pero a partir de ahí la divergencia es total. En Mateo, el padre de José, el esposo de María, se llama Jacob. En Lucas, el padre de José se llama Elí. Entre David y José, las dos genealogías presentan nombres completamente distintos, alrededor de 27 generaciones diferentes. ¿Cómo explicar algo así? Durante siglos, los teólogos han intentado ofrecer respuestas. Algunos dicen que Mateo sigue la línea legal de José, mientras que Lucas sigue la línea biológica de María. Sin embargo, este argumento tiene un problema. Lucas nunca menciona a María en su genealogía y en la tradición judía, las genealogías nunca se trazaban a través de las mujeres. Otros sostienen que se trata de un caso de matrimonio por levirato. Cuando un hombre moría sin descendencia, su hermano se casaba con la viuda y el hijo que nacía era considerado legalmente del hermano fallecido. De esta manera, un mismo hombre podría tener dos linajes distintos, uno legal y otro biológico. Pero este argumento, aunque ingenioso, carece de evidencia textual y parece un intento desesperado de salvar la coherencia. Entonces, ¿qué hacemos con estas contradicciones? ¿Cerramos los ojos y repetimos que la Biblia es perfecta? ¿O aceptamos, como sugería Spinoza, que los textos bíblicos reflejan intenciones diversas, elaboradas por comunidades diferentes, en contextos históricos específicos? Aceptar esta diversidad no significa que el texto pierda valor. Significa que dejamos de tratarlo como un documento de notaría y comenzamos a leerlo como lo que es, una obra humana, llena de simbolismo, de teología y de intención espiritual. El tercero, la función simbólica de las genealogías. En el mundo antiguo, las genealogías no eran simples registros civiles, eran instrumentos narrativos, herramientas de legitimación política, símbolos de identidad. En la Biblia encontramos múltiples genealogías. El libro del Génesis, por ejemplo, presenta listas de descendencia que no siempre coinciden entre sí. En algunos casos, incluso se repiten nombres con diferentes funciones. Nadie en aquella época esperaba que estas listas fueran documentos exactos. Su función era otra: situar a una persona dentro de una historia, legitimar su papel, darle un sentido espiritual y colectivo. Mateo, al escribir para los judíos, necesitaba mostrar que Jesús era heredero de las promesas hechas a Abraham y David. Por eso incluye nombres de reyes y patriarcas. En cambio, Lucas, escribiendo para una audiencia gentil, no se conforma con Abraham. Lleva la genealogía hasta Adán y de ahí hasta Dios, construyendo así una teología universalista. Jesús pertenece a toda la humanidad. Lejos de ser un error o una contradicción vergonzosa, estas diferencias son expresiones de creatividad espiritual. No están mintiendo, están construyendo sentidos. Corto. ¿Qué diría Spinoza de todo esto? Spinoza, aquel filósofo judío excomulgado en Ámsterdam, sostenía algo radical para su tiempo. La escritura no debe leerse como palabra mágica de Dios, sino como obra humana, escrita en un contexto. Para él, los textos bíblicos eran documentos históricos que debían analizarse con la misma rigurosidad con la que analizamos cualquier otra obra antigua. Si en ellos aparecen contradicciones, no debemos escandalizarnos, sino reconocer que fueron escritos por diferentes autores con diferentes propósitos. Desde esta óptica, las genealogías de Mateo y Lucas no son un escándalo, son puertas que nos permiten comprender cómo las primeras comunidades cristianas interpretaron a Jesús. Spinoza invitaba a liberarse del miedo. Para él, la verdadera fe no consiste en repetir fórmulas ni en obedecer ciegamente, sino en comprender.
Y comprender significa aceptar la diversidad, la contradicción y la complejidad. V. La espiritualidad libre que nace de la contradicción. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros, aquí y ahora? Si las genealogías de Jesús no coinciden, ¿eso invalida su mensaje? ¿O por el contrario, lo enriquece? Podemos pensar a Jesús no como un personaje atrapado en un árbol genealógico, sino como un puente entre mundos, como hijo de muchas raíces, como figura de reconciliación entre lo humano y lo divino. La lección profunda de estas contradicciones es que no necesitamos certezas absolutas para tener espiritualidad. No necesitamos un registro perfecto de nombres para encontrar sentido. Lo que necesitamos es autenticidad. Sit, nuestra propia genealogía interior. Y ahora te pregunto, ¿de qué genealogía vienes tú? Quizás vienes de una genealogía marcada por el miedo, por la obediencia ciega, por dogmas que nunca cuestionaste. Quizás vienes de una tradición que te dio certezas, pero también cadenas. O quizás vienes de una genealogía de búsqueda, de preguntas, de rupturas, de caminos inciertos. Sea cual sea tu historia, es probable que como Jesús tengas más de una genealogía. Una es la que otros escribieron para ti, tu familia, tu cultura, tu religión, y otra es la que estás escribiendo ahora con tus elecciones, tus dudas, tus descubrimientos. Reconocer ambas genealogías es parte de nuestra madurez espiritual. 7. Conclusión abierta, la verdad que no quieren discutir. La verdad que la Iglesia no quiere discutir no es que las genealogías se contradicen, eso ya es evidente. La verdad profunda es que estas contradicciones nos invitan a pensar, a cuestionar, a no conformarnos con respuestas fáciles. Y eso es lo que incomoda a las instituciones. El hecho de que el creyente deje de ser obediente y se convierta en un buscador. Nos enseñaron a buscar certezas, no preguntas. Nos dijeron que la fe era obediencia, no exploración. Pero la espiritualidad auténtica comienza justamente cuando nos atrevemos a preguntar. Tú estás aquí, escuchando, pensando, dudando, y eso ya es un acto espiritual. No necesitamos respuestas absolutas. Necesitamos coraje para mirar de frente nuestras dudas y compasión para abrazar nuestras raíces, aunque estén llenas de nudos. Así como Mateo y Lucas escribieron genealogías para sostener su fe, tú también puedes escribir la tuya, no con apellidos, sino con significados. Y recuerda las palabras de Spinoza. La verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la comprensión de lo que somos.